Buenas tardes. Muchas gracias de nuevo por acompañarnos en esta sesión. Eh, Hoy tenemos un tema, tal vez de los temas más importantes en medicina cardiovascular, y es precisamente la alimentación saludable y la alimentación en todas en la medicina cardiovascular. Para eso tengo una invitada muy especial. Vamos a esperar unos 30 segundos y damos comienzo. Hay muchas preguntas para hacer acá y espero que ustedes también estén haciendo su lista para que en compañía de la doctora Marta Leal las podamos responder. Marta, que ahorita se lo presentamos a los que nos están leyendo. Ah, bueno, aquí habla de mindfulness, sí, saciedad, tomar tu cuerpo, mindfulness. Ah, pero mucho de mindfulness. Sí, es más de la conciencia de lo que yo tener al alimento. Eso es lo vital para poder tener hábitos saludables. Si yo no cambio mi ser, por más que me digan sobre ¿hay algo más difícil que hacer bien? Yo creo que sí. No sé. O sea, es crear el hábito. Mientras hábitos es difícil. Y la dieta también. Sí, y romper los hábitos, los paradigmas anteriores. Entonces, eso es lo difícil. Muy bien. Bueno, vamos a dar comienzo a esta sesión. Tal vez uno de los, como les decía al principio, uno de los temas más complejos en una consulta médica o en pacientes hospitalizados es darle las recomendaciones de una adecuada alimentación, de una adecuada nutrición a nuestros pacientes. Eh, y porque lo afectan muchos factores sociales, culturales, creencias, aún aspectos religiosos que afectan nuestros hábitos de alimentación. A raíz de eso, eh, decidí invitar a la doctora Marta Cecilia Leal Bocanegra. Ella es médica de la Universidad del Rosario, especialista en pediatría también de la Universidad del Rosario. Ha hecho diplomados en habilidades gerenciales, gestión administrativa institucional en nutrición, educación médica para el siglo XXI, nutrición infantil y puericultura. Tiene un magíster en nutrición y alimentos del Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos de la Universidad de Chile. Ha sido conferencista, ha hecho publicaciones científicas, es docente de la Universidad del Rosario, de la Universidad de La Sabana, y actualmente es la jefe del Departamento de Nutrición Clínica de la Fundación Cardioinfantil aquí en Bogotá. Bienvenida, doctora Marta. Doctora Echeverri, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Es un tema apasionante y pues esperamos poder contestar todas las preguntas que surjan y hablar de este tema espectacular que es la nutrición. Yo como médico le confieso que como no soy especialista en nutrición, pero entonces me ha tocado leer cositas de nutrición en los libros, en las recomendaciones, y me doy cuenta que una cosa es lo que sabemos los médicos, lo que leemos, pero otra cosa es lo que hace el público en general, sin evidencia. Si yo leo la evidencia científica y dice una cosa, pero lo que hace la gente se basa en otra evidencia. ¿Cuál es la percepción suya como especialista, como médica? Toda esta cantidad de dietas, de recomendaciones que hay hoy en día en la comunidad, modas, y eso es lo que yo quisiera que nos centremos en esta reunión. Usted bien lo dice, son modas y son resultados a veces de estudios que dependiendo de la persona que Dios lea va a hacer la interpretación. Así como médicos hacemos una interpretación, el conjunto de la mente también va a hacer otra interpretación de los resultados. Y sin tener las bases adecuadas, entonces vamos a entrar en esa rueda de dietas y modas. Entonces está la dieta DASH, la mediterránea, los veganos, está la paleo, la keto, que es la que está en moda ahorita. Hay muchos estilos de dieta. Y el asunto es que
hay que buscar es la variedad en los alimentos que satisfagan las necesidades y requerimientos de la persona. Y esa variedad puede también depender incluso de personas. Si a usted probablemente le sirve la keto y le gusta para bajar de peso, probablemente a mí no. Entonces, lo más importante es mirar bien qué es lo que yo quiero, cuáles son mis necesidades. Si tengo un paciente obeso, no es lo mismo que el hipertenso, no es lo mismo que el diabético. Y por ser esas enfermedades que son de las crónicas no transmisibles, asumimos que entonces una dieta keto va a ser la mejor opción para lograr sus objetivos. Cada persona es un individuo, y suena la redundancia, pero las necesidades individuales son los que uno tiene que buscar. Y probablemente, como digo, lo que le sirva a uno no le sirva a otro. Entonces es mejor buscar la asesoría. Si yo no quiero asesoría, lo más importante es buscar la dieta equilibrada. Una dieta donde yo tenga toda la gama de alimentos, de las clasificaciones que existen, donde yo tenga las cantidades necesarias para satisfacer mis necesidades. Y ahí viene otra condición. La alimentación de una mujer embarazada no es la misma que una adulta mayor menopáusica o una adulta mayor ya un anciano o la adolescente que está en formación o la niña o el deportista o el sedentario. Cada quien va a tener una necesidad muy específica. Entonces, como la alimentación normal, la saludable, los alimentos que yo tengo a disposición, los puedo adaptar para tener una mejor alimentación. Entonces, buscar esas modas son eso, modas. Y la otra cosa que sucede es que nos aburrimos, hacemos 2 meses de dieta keto y después ya que buscamos el objetivo, perdemos el hábito, seguimos con nuestros malos hábitos anteriores y lo único que hace es como rebotes de peso y subidas de estados de salud que no van a beneficiar. Lo más importante es crear hábitos saludables, es que yo haga conciencia de cómo debo alimentarme bajo mis gustos, mis preferencias, las opciones que tengo para adquirir o no adquirir los alimentos y de esa manera lograr ese equilibrio, un equilibrio en la cantidad que como, en las porciones que como, en los pequeños pecados que hasta uno puede cometer en ciertos momentos. Sí quiero darme ciertos gustos porque también al lado de la alimentación no solamente cumplir con unos alimentos, alimentarse también es emoción, es curar ansiedad, es deprimido come, es homenajear a alguien. Entonces alimentarse es un poco más complejo que cumplir unos requisitos. Y en eso es lo que se basa la alimentación saludable. Si usted me pone a definir la palabra clave en alimentación es equilibrio, pero mi equilibrio puede ser diferente al suyo. Total. Y como usted decía, yo creo que sí vale la pena recalcar, es una cantidad de factores que hacen que cada individuo sea diferente. Sus enfermedades, su sexo, su edad, su actividad física, enfermedades que tenga, la capacidad de masticar, digamos, algunos, si es un paciente anciano, si no, o pacientes obesos, diabéticos, hipertensos, los que tienen colesterol alto, los que consumen ciertos medicamentos, sí, pues también interactúa con la alimentación, entonces hace entonces más difícil poder dar recomendaciones dietéticas o nutricionales. ¿Cómo dicen ustedes? ¿Dietéticas o nutricionales? La verdad, cuando uno dice dieta, lo que uno siente la gente es sufrimiento, Sí. sacrificio, Mejor nutricionales. es mejor o alimentación saludable. Saludable. Sí, porque dieta es agresivo Claro. y eso es lo que uno no quiere. En ese orden de ideas, digamos, ¿qué alimentos, para empezar, en el área de la medicina cardiovascular, que es a lo cual estamos orientados, qué alimentos son contraproducentes o están parcialmente contraindicados? Hay que tener precaución, sobre todo en nuestra cultura? Digamos, tenemos un paciente que tuvo un infarto o que ya le hemos puesto 3 o 4 stents, tiene un bypass, eso, papá de 3 o 4 niños, tiene su señora, una familia. ¿Qué debemos decir? Usted no debe o debe evitar el consumo de estos alimentos. Lo primero es las carnes rojas que tengan gordo, o sea, que tengan un componente visible graso, es lo primero que uno tiene que evitar.
¿Qué opciones? Pues tratar de conseguir carne magra, que solamente uno o Ahora dos hablamos veces de a la las semana. opciones. Ahora hablamos de las Ok, opciones. listo. ¿Qué alimentos de evitar? Los procesados, todos los embutidos y procesados, O sea, todos salchichas, exacto, salchichas, jamones, jamones, alimentos listos para consumo, entonces son los salamis. salamis, las lasañas y los pasteles que solo meten un momentico en el horno y no sé por qué tienen todo grasa, todo lo que es pastelería o lo llaman en algunas latitudes bollería, cremas, mayonesas, o sea, lo que tenga un alto contenido de grasa. ¿La mayonesa por qué? Porque la mayonesa tiene un componente alto en huevo, Ujú. ¿sí? Entonces, es una gran cantidad de huevo en una preparación especial, lo que hace que su componente graso sea más alto. Y tiene todo el huevo, entonces eso es lo que hace. ¿En qué otros alimentos? En los azucarados, todo lo que es dulce, paqueticos, galletitas y demás, que son altos en azúcares refinados, que también es lo que debería evitar. Si este paciente es diabético, algunas, digamos, frutas, algunas restricciones por el contenido de glucosa y la carga glicémica, el índice glicémico, que ya se usa más es carga glicémica, que puede aumentar los niveles de azúcar en sanguíneos. ¿Qué frutas entonces no son recomendables? Banano, las uvas, digamos que está entre fruta y verdura la remolacha, que está alta en carbohidratos, es una fuente para hacer azúcar refinado. Guanábana, La guanábana es otra, manzana, las manzanas, pero las rojas. las rojas. Las verdes tienen un menor componente de Ok. carbohidratos. Em, digamos que hay otras que son de libre consumo, entonces, pero digamos que esas serían como las más. Digamos, hay una serie de comidas en Colombia que, digamos, ahora está en moda la lechona. ¿La lechona está recomendada? Es que tiene que ver con la preparación. Es que tiene mucha grasa. Tiene mucha grasa. Entonces, es una lechona dietética, le dicen a uno. Realmente no, porque la preparación tiene un componente graso muy alto. Porque en algunos sitios la preparación usan la misma grasa del animal para lograr ese sabor rico que la grasa de los alimentos. Perfecto. Pero la lechona no. Un tamal, que es algo muy Tamales, también es tipo de la grasa. ternera, la llanera. Si es como asado y no le colocan nada más adicional, uno podría hacer una ternera con una papita pequeña al vapor, ¿cierto? Entonces, Los chorizos. los chorizos no. Los chorizos, la arepa de huevo. Ay, está rica, pero no. Es que en Colombia tenemos una riqueza Sí, en los productos y en la cocina, pero el componente los grasa. componentes, sobre todo para el paciente con enfermedad cardiovascular. Exacto. Uno podría buscar alternativas de preparación, porque a veces no es solo el alimento, es cómo lo preparo, cómo lo conservo y cómo lo consumo. Sí puedo hacer de pronto una arepa de huevo, porque es de cuando en vez y me gusta mucho, buscar la opción de hornear y no freír, ¿cierto? Si quiero hacerme una bandeja paisa porque me gusta mucho, frijolito, el arroz, pero póngale un pedacito de chicharrón, como que decir, o no le pongo el chicharrón. Saque el huevo, y si como huevo no como chicharrón, pongo las opciones, es la O el huevo sin preparación. la yema. O el huevo sin la yema, a veces, pero es que la gracia, a la gente le gusta mucho que el huevito se derrame encima del arroz, es algo que le gusta culturalmente a la gente. Es buscar opciones para que yo no me sienta tan castigado, Sí. pero que logre el objetivo de ser saludable. Digamos, hay una cantidad de comida que, digamos, los jóvenes, y bueno, los adultos y los mayores también, pero es por esta rapidez en que vamos en la vida que ya no cocinamos, entonces pizzas, la comida chatarra, hamburguesas, pizzas y todo esto. Eh, Eso es un tema que hay hoy en día y de hecho, desde que aumentó las comidas rápidas, la enfermedad cardiovascular también aumentó. Entonces, sí es cierto, es comida chatarra y se caracteriza así, se están clasificados porque el componente graso es muy alto. Uno puede poner opciones, entonces yo puedo hacer la hamburguesa en mi casa, ¿cierto?
compre una carne magra, porque tristemente en todos estos ultraprocesados, estas comidas que venden en los restaurantes, pues a veces la selección de la carne no es la mejor, pues son carnes que tienen alto contenido de grasa. Yo puedo hacer opciones caseras y a veces sucede que lo buscamos es por cuestión de tiempo, pero cuando uno ve cocinar saludable puede ser tan rápido como lo que se demora en domicilio. Las pizzas de cuando en vez, ¿sí? Y obviamente mirar pues, si va a pedir una pizza de pepperoni con tocineta, pues los componentes que tiene que son nutritivos no son buenos. Pero probablemente quiero comerme una pizza, listo, comerla con rúcula, tomate, champiñones, que pueda de cierta manera compensar la carga y equilibrar. Entonces, pueden haber opciones que aunque yo pueda que esté comiéndome una hamburguesa, siento que estoy comiendo una hamburguesa, puede tener una opción saludable. Digamos, estamos hablando del paciente con enfermedad cardiovascular, pero el paciente sano. ¿Cuáles serían los aceites para que en su casa pueda freír o fritar ciertos alimentos? Está canola, girasol, ahorita por ejemplo hay también aceite de aguacate. En esencia son los aceites de origen vegetal. Los aceites son mixturas de diferentes tipos de ácidos grasos. Pueden tener monoinsaturados, poliinsaturados. Entonces hay mixturas, pero para las preparaciones en casa se prefieren los vegetales. Con solo una utilización. Una cosa muy común es frito y guardo para la siguiente fritura. No, es una sola y disminuir la medida de lo posible. Porque se descompone, y produce una sustancia que llaman nitritos. Los nitritos son tóxicos. Y la otra cosa es que al elevar la temperatura, los dobles enlaces de los ácidos grasos saturados se rompen, perdón, los monoinsaturados se vuelven saturados. Entonces, esa es la elevación de la temperatura. Y otra cosa que pasa mucho es con el aceite de oliva. Exacto. El aceite de oliva no es recomendable freír y calentar. Obviamente, hay preparaciones directamente raña donde no hay aceite listo. Pero al hacer esa preparación, el punto de elevación de la temperatura hace que los dobles enlaces se rompan y se vuelve saturado. Entonces, fritar unas papas en aceite de oliva no tiene sentido porque está haciendo algo muy costoso y no está siendo saludable. Pero si yo como ese aceite de oliva y aderezo una buena ensalada, es muy saludable y es una... El mensaje es no freír huevos, no freír nada en aceite de oliva porque se pierde las características. Las ventajas, las características. Si uno tiene que elegir, es mejor margarina que mantequilla, porque la mantequilla es grasa de origen animal. Y hay que tener cuidado con las margarinas porque hay mixturas. Hay una de las cosas importantes, que ese es otro tema bonito para hablar, es etiquetado nutricional. Sí. Entonces, hay margarinas que son mezclas, viene aceite o grasa vegetal mezclada con grasa animal y las venden como margarinas. Y lo que yo no puedo permitir, si estamos en el contexto de ese paciente con ya una enfermedad cardiovascular, es el consumo de ese tipo de grasas. Entonces, debería preferir la margarina. La margarina a la mantequilla. A la mantequilla. Pero si yo tengo que tener una opción, hablábamos hace un rato, si yo quiero comerme una galleta con algo que me le dé potencia el sabor, puedo reemplazar la margarina por aguacate. Entonces, un guacamole en el sentido de aguacate macerado con un poquito de orégano, porque si está con enfermedad cardiovascular, pronto es hipertenso, no le voy a poner sal. O si pimienta o algo. Pimienta, orégano, buscar que potencie el sabor de otra manera, el limón, y es una muy buena opción. ¿Qué grasas tiene el aguacate? El aguacate tiene ácidos grasos poliinsaturados. Generalmente son de omega 3, entonces se potencia mucho. Tanto que de la pepa del aguacate se está sacando el aceite de aguacate. Sí. Entonces tiene esas propiedades muy buenas que nos van a ayudar también. Tiene algo de antioxidantes, entonces va a tener otros efectos benéficos. Entonces, digamos, hablemos de cómo debería ser un desayuno saludable en Colombia, digamos, en nosotros que estamos acá. Bueno, hay cosas de cultura. Decirle, no tomar los chocolate es como, pero puede ser algunas veces. Tú puedes tomar un café con una leche descremada. Si tiene problemas de tolerancia, pues sería deslactosada. Hay gente que se va a tomar esa agua. No, está tomando leche. ¿Qué pasa con la leche de almendras? La leche de almendras puede ser una opción de gusto.
pero no es un reemplazo. O sea, la leche de almendras no va a reemplazar. Nosotros decimos, la almendra es un grupo de alimentos diferente a los lácteos. Las almendras son de las leguminosas, de las grasas, el potencial graso que tienen. Es reemplazar, no existen equivalencias para reemplazar. Pero puede ser una opción para consumir. ¿Qué pasa con la leche de almendras? Pues el problema que tiene de pronto la biodisponibilidad de sus componentes. ¿Qué es la biodisponibilidad? La capacidad que tiene el organismo de tomar esos nutrientes. Que en el ejemplo del calcio, por ejemplo, es más fácil de la leche de vaca que de la mal llamada leche de almendras, que nosotros preferimos que se llamen bebidas vegetales. Okay. Que puede tener un buen trozo de queso. O sea, la leche de almendras no supera la leche de vaca. No. Okay. No supera. Porque son alimentos diferentes. Bueno. Un buen trozo de queso al desayuno. Queso blanco. Queso blanco. No, hay un tema muy importante. Todos nos vamos a lo light, lo fitness, y hay que saber manejar ese tipo de línea de alimentos. Entonces, un buen queso blanco, un queso campesino, hay queso campesino que es bajo en sal. El mozzarella tiene mucha grasa. Pero entre las opciones, sí, el mozzarella es una opción, y es una opción entre el queso crema. El que no debería yo consumir es el queso crema. Después el mozzarella, está el pegari al lado, y después el queso campesino, el bufele y demás. Es un buen. Pero más saludable es queso campesino. ¿Arepas? Arepas se pueden, y es preferible una arepa a pan, ¿cierto? ¿Qué pan? Uno puede identificar un buen pan integral. Dependiendo de la cantidad de fibra que contenga, entre más granulitos uno le vea, el pan de centeno, porque lo 7 gramos y más, porque lo que tienes es aumento de fibra. Tienes la cáscara, entonces esa fibra que es muy importante, no solo para el estreñimiento, ahorita que también viene en boga, que es otro tema muy bonito, lo que es microbiota, ¿sí? Y toda la asociación de microbiota con muchas patologías, aumenta la cantidad de fibra y favorece la microbiota. Entonces, yo puedo comer un pan integral, un poquito de aguacate al desayuno, no hacia caras, pero es delicioso. Me como un huevo de cuando en vez, porque estamos hablando de ese paciente, o sea, 1 o 2 veces a la semana, si es que le gusta mucho, si lo puede dejar lejos de él. Si no, pues quítele la yema, entonces puede haber preparaciones de yema, de batidos de yema que se expanden y a la paleta igual son muy buenos. Hablemos del huevo. Es una conversación tal vez que yo tengo con muchos pacientes en mi consultorio y con mi familia. Quiero que hablemos de eso porque a principios del siglo pasado, en 1901, 1902, un ruso, y Kalinowski, fue quien primero demostró la aterosclerosis en modelos en conejos, dándole precisamente a estos conejos principalmente yemas de huevo. También les daba leche. Indujo en 4 meses la enfermedad aterosclerótica. Eso casi le sirvió ya por muerte, casi un premio Nobel, y tal vez ha sido uno de los hitos más importantes en el siglo XX de la medicina cardiovascular, de haber demostrado que el colesterol se podía inducir a nivel experimental. Apenas 100 años después nos estamos dando cuenta que el huevo puede producir eventos adversos en el ser humano. Y tenemos una cultura de comer muchísimo huevo. Y las yemas de huevo pues tienen muchísimo colesterol por encima de la dosis recomendada de colesterol. Para una yema de huevo grande supera casi la dosis de colesterol para un ser adulto. Entonces hay personas que comen 3 o 4 huevos. Y además, ese colesterol, tú hablas de la microbiota. Sí. Entonces ese colesterol en la microbiota produce fosfatidilcolina y termina formándose una sustancia tóxica para la arteria, que es la trimetilamina MAO. Y se sabe que, digamos, un huevo puede aumentar, una yema de huevo puede aumentar casi el 6% el riesgo cardiovascular. Entonces, la recomendación a pacientes cardiovasculares, pacientes con enfermedad cardiovascular, sobre todo con colesterol alto y diabetes y falla cardíaca, es reducir el consumo a 2 o 3 huevos a la semana y no comer tanto huevo. Entonces, ¿tú qué opinas del huevo? El huevo tiene
tanto de bueno como malo. ¿Y en qué pasa eso? Depende del contexto en que se utilice. Hablando como pediatra, donde también tenemos que enseñar prevención del riesgo cardiovascular, el huevo es una excelente fuente de proteína, ¿sí? Y obviamente en el contexto de desarrollo, pues el hecho de comerse la yema no hace tanto problema. Pero ya cuando hablamos del contexto de un paciente, con todos estos riesgos que veníamos hablando, es exactamente lo mismo. O sea, la restricción, si tengo dislipidemia, o sea, elevación del colesterol, si tengo de diabetes, si ya tengo el riesgo, o sea, ya tengo el evento, es mejor hacer la reducción. Me gusta mucho, come yemas. Entonces, La yema tiene mucho colesterol. perdón, come claras, que la clara es la que tiene el perfil de proteínas importante. Entonces, ahí es donde viene el contexto. Muchos deportistas lo usan para mejorar esa cantidad de proteína y mejorar su masa muscular, pero es otro contexto, ¿sí? Y la otra cosa es nuevo, debe consumirse cocido, no crudo. No, crudo nada. Pero hay gente que lo consume. Si acaso el sushi, pero el resto. Crudo las verduras, las frutas. Sí, exacto. Bueno, entonces sigamos con el desayuno. Y ahora entonces hay un tema que ya nadie se toma un jugo. Entonces ahora que un jugo de naranja no se lo puede tomar jugo de naranja. Lo que hago, que prefiero hacer un batido. Entonces la gente cambió los jugos frescos o las frutas con enteras, una taja de piña, un mango, que tienen fibra y todo eso. Ahora no se pueden comer frutas, que eso tiene un índice glicémico muy alto, que el jugo no porque se destruye, entonces se libera la cantidad de glucosa, entonces está uno con una carga de glucosa muy alta, pero resulta que hay frutas muy saludables para tomar el jugo o comerse la fruta entera, es saludable en el desayuno. ¿Tú qué opinas de eso? La ideal es fruta entera, pero hay frutas que no prefieren jugo. Un jugo de naranja es algo factible de tomar siempre y cuando cualquiera de los jugos no adicionemos azúcar. Porque es que es eso, culturalmente es esa palatabilidad de lo dulce. Entonces, acostumbrar el paladar a tomarse lo que es natural, ¿cierto? No está. Entonces, la recomendación fue no tomar jugos, pero sin azúcar adicional. La otra cosa del jugo es si no tiene la capacidad de no colar. Porque usted dice, rompemos, por ejemplo, al hacer un jugo de naranja, rompemos los granitos de la naranja y no nos comemos la fibra de lo que queremos. Si puedo tomar jugo y me gusta, pero después comerme una naranja, ahí compenso la cantidad de fibra. Pero uno no tiene que llegar al punto de exagerar y, como decimos yo a veces, satanizar los alimentos. Es las proporciones como yo lo hago. Entonces, tomarse un jugo de lulo, acostumbrarnos a tomarlo Ácido. ácido. Y hay gente que Maracuyá. le gusta el maracuyá. ¿Ah, sí? Sí. Pero hay gente que le gusta el ácido. Eso también viene de gustos. Hay personas que no les gusta el ácido. Entonces, el pomelo, la lima, el limón, la naranja, la mandarina. ¿Puedo tomarlo? Un paciente con prediabetes o diabético, ¿qué jugo puede tomar o no debe tomar jugo? Yo pienso que es un equilibrio. Puede tomar jugos, pero también tiene que comer la fruta con la ¿Y fibra. tú qué jugo le recomiendas a un diabético para que desayune? Naranja. Naranja, Naranja, mandarina, papaya. papaya, pero no colarlos, Ya. ¿sí? Entonces, por eso a veces, como los batidos, listo, les gustan los batidos, tampoco tienen, pero no colarlos, ¿sí? Batidos de verduras. Los pacientes preguntan, digamos, como les estamos restringiendo los huevos, entonces hay pacientes que dicen, si yo no como huevos, no quedo desayunado, no quedo lleno, entonces, ¿por qué lo reemplazo? Entonces, ¿un jamón serrano no? Un tamal tampoco, un chorizo tampoco, unas salchichas tampoco. ¿Tú qué proteína recomiendas al desayuno que sea saludable? Ya hablamos del queso. El queso, Jamón. un jamón de pavo, puede ser un jamón de pollo.
Jamones de pronto de cerdo, pero que uno tenga la garantía que es bajo en grasa. ¿Y cómo hace uno para saber Ahí sí es etiquetado, es aprender a leer etiqueta. cuánto de tener de grasa? ¿Cómo sabe quienes nos estén escuchando o yo de que ese jamón tiene bajo grasa? Lo que pasa es que ¿Cuántos? en eso, no me acuerdo ahorita, pero es que están los reducidos, los bajos. Si mi memoria no me falla, tiene que ver exactamente con la cantidad de esos grasas saturados, se habla como menos del 30%. Okay. Entonces, ahí es, pero entonces el que nos dice cuánto tiene, cómo tiene, tantos gramos, eso es muy difícil de ver. ¿Qué otra cosa? El yogur griego. Ah, sí. El yogur griego es una muy buena opción. Entonces uno puede tener un desayuno. ¿Qué características tiene el yogur griego que lo hace tan saludable? La concentración de proteína. Tiene proteínas. Es una concentración de la proteína es muy, muy baja en carbohidrato. Entonces, tiene una buena presentación. Entonces, uno puede hacer una buena mezcla con algunas frutas. ¿Qué opinas de la granola o los cereales? Es una muy buena opción siempre y cuando no tenga azúcares añadidos. Porque yo puedo tener granola que le adicionan azúcar para que la palatabilidad sea mejor. Entonces, ahí es donde pierde valor. Yeah. Por ejemplo, un diabético y la avena es entera, no en harina, es una opción, pero puedes unirle. Entonces, las veces que come avena en el desayuno debe ser mejor. Entonces, mejor la granola, mejor ese tipo de... ¿Qué es mejor, la granola o la avena? La granola. Y hay muchos tipos de granolas. Puedo mezclarle frutos secos al desayuno. Entonces usted puede poner el bol con el yogur griego, con algunas fruticas, las que tenga, papaya, piña, guayaba, o sea, no tiene que ser arándanos y frutos rojos. Los frutos secos, las semillas. Hablemos de semillas y frutos secos. ¿Cuáles son las semillas saludables y los frutos secos saludables? El maní, lo que pasa es que el maní tiene, o sea, ¿qué es lo que pasa con los frutos secos? Que tienen un componente alto graso, pero son grasas buenas, grasas poliinsaturadas, monosaturadas. Entonces están, por ejemplo, el maní, las nueces, Girasol. las semillas de girasol, Sí. las semillas de cardamomo, pueden conseguirse lentejas tostadas, ese tipo de cosas ayudan a variar que tienen un sabor dulce, o sea, digamos, no es porque tengan añadidos, sino la palatabilidad. Entonces se puede mezclar con verduras, con frutas, con yogures. Usted puede incluso hacer un aderezo yogur griego para una ensalada y le ayuda a tener esa variedad de los alimentos. Y estos batidos, que miren, estos estamos hablando solamente de un desayuno saludable, la cantidad de opciones que hay. Estos batidos, ahora muchos pacientes, amigos, entonces se levantan, entonces dicen, no, yo hago mi batido, de hecho esto y esto, yo hago unos batidos verdes, y arman unos batidos. ¿Qué beneficios tienen? ¿Qué es lo que sucede? Que al batir, al hacer la preparación, productos que habitualmente no se consume, que coja el pedazo de brócoli y se lo meta a la boca, no lo va a ver, entonces ahí lo es más caro. Pero vuelve y juega. La idea es no licuar, porque el componente de fibra lo pierdo. Tiene cierta razón de ser porque estos alimentos son alimentos funcionales y tienen propiedades antioxidantes, reguladores antiinflamatorias, entonces tienen ese beneficio. Pero tampoco podemos limitarnos, porque creo que sucede como todo. A los 2 meses de comer el batido de desayuno, ya no quiero volver a comer. Hay una cantidad de otros alimentos, digamos, que el ajo, que la alcachofa, yo por aquí había apuntado, bueno, todos estos productos verdes que utiliza la gente. No, es que yo tengo que desayunarme con alcachofa en ayunas porque eso me baja de peso. Hay, digamos que muchas teorías respectando que cómo rompo el ayuno de la noche, entonces que rompo el ayuno con proteína, que debo romper el ayuno con fruta, que debo, o sea... ¿Si hay evidencia científica, es decir, que eso tenga beneficio? Digamos que todos son controversias porque no hay estudios así como muy robustos en los que uno diga así. Y están basados en lo que sí está en evidencia el consumo de fruta y verdura. Entonces lo que están haciendo es como tratando de buscar opciones
para diversificar. Pero lo que se está basando es sí en los alimentos funcionales, en esos componentes adicionales que el ajo, que la berenjena, que los champiñones tengan con respecto a, o sea, hay muchos alimentos. Hace poco hacía una revisión de alimentos funcionales y cuando yo veía la lista, me dice, todos los alimentos al final de cuentas son funcionales porque todos van a tener componentes adicionales que van a tener un efecto benéfico. En un paciente, digamos, bueno, sabemos que digamos el 40-50% de la población en Colombia es hipertensa. ¿Qué alimentos debería evitar un paciente hipertenso? Okay. La primera es el consumo de sal, la sal adicional. Cuando alguien alista la mesa en la casa, ¿qué es lo primero que hace? Poner los cubiertos, los individuales y el sal. Pues eso es lo primero que uno tiene, es la sal añadida. Los procesados, los ultraprocesados, los embutidos, los enlatados. ¿Por qué? Porque por conservante tienen sodio, entonces es alto. La soya, que la utilizamos mucho, debería yo entonces usar, si quiero tener ese efecto umami en algunos alimentos, usar soyas bajas en sal, ¿cierto? ¿Venden soyas bajas en sal? Sí, hay soyas bajas en sal. Incluso usted puede ir a un restaurante y decir, cámbiame la soya que es baja en sal. Sí. Entonces voy a comer sushi y dice, ¿sabes qué? Yo quiero que me traiga soya baja en sal. Pero el problema es que no sabemos que existe. Sí. Sobre todo ese tipo de procesados. Hay una sal que no tiene sodio. Sí. Se recomienda a los pacientes hipertensos. Es posible porque, como estamos acostumbrados a la parte palatabilidad de la salicita, y a veces vencer eso es muy difícil. Entonces están esas alternativas. Pero lo que no hay muchas experiencias buenas porque la sensación de sabor no es tan como la sal que uno quiere. Pero es más de costumbre, más de pensar en mi salud. Por lo tanto, yo tengo que tomar la decisión de adaptarme a. Entonces, esos son los alimentos que uno debería recomendar. E incluso desde niños. Nosotros en pediatría recomendamos el inicio complementario bajo en sal, bajo en azúcar, cero grasas. Todo esto que es alimentación saludable. Pero la familia no modifica la alimentación. Entonces, cuando el niño se integra en la alimentación familiar, pues termina comiendo con el salero que viene en la mesa. Entonces, cambio de costumbre de hábitos y es generar la conciencia, que es lo más difícil. En un paciente nuevamente diabético con sobrepeso o prediabético, el manejo de los azúcares. ¿Cómo qué azúcar es benéfica, si es que existe alguna? Segundo, los edulcorantes, cómo se utilizan, cuál debemos utilizar, cuándo, en qué dosis, qué riesgos hay también. Bueno, el paciente diabético, la recomendación es no azúcares refinados. Definitivamente no los debemos. ¿Por qué? Porque su organismo no procesa. Entonces, todo lo que es azúcar viva como tal no debería. Pasa lo mismo con la miel, pasa lo mismo con el sirope, ¿cierto? Porque dicen, no es azúcar, pero puedo usar miel. No, porque tiene la misma cantidad de azúcar simple en el. Entonces, uno debería acostumbrarse a cero azúcar. En las comidas, en el café, en los jugos, sí, no, cero azúcar. Es difícil porque quiero tener esa sensación de dulce, usar edulcorantes, pero los edulcorantes están teniendo serios problemas en el sentido que hay algunos estudios que están generando controversia, que si yo soy sana y como edulcorante para prevenir, metabólicamente se enreda el organismo, digamos así, y puede también ser predisposición a hacer una prediabetes y aumentar los niveles de hemoglobina glicosilada. Entonces no se está recomendando realmente el uso de. Algunas literaturas dicen, si usted está ya diabético, pues podría usarlo porque, como ya que. Pero la idea es mejor acostumbrarse a los alimentos que no sean azucarados. Sí, no echarle ni nada adicional, nada adicional. No hay nada más rico, la gente que un café sin azúcar, ¿cierto? Para sentir el sabor del producto. Lo que sucede es que a veces echamos tanta azúcar que sabes a dulce y perdemos el sabor. Hay un cardiólogo aquí, jefe de cardiología clínica, que yo le echo a veces un poquito de azúcar al café y me dice, no, profe, ¿por qué le echa azúcar al café? Me regaña.
Yo le hablo de una frase francesa que se llama Talleyrand, cuando se hablaba del café en 1700. Decía que el café negro como el diablo, caliente como el infierno, puro como un ángel y dulce como el amor. Okay. O sea, echarle azúcar aquí. Entonces nos mantenemos en esa discusión. Sí. Ya estamos a punto de oír las preguntas, pero quiero hacerle una última pregunta. Existe una serie de costumbres o recomendaciones que la verdad no sé por qué, pero entonces hay personas que se sientan a comer, entonces tenemos la costumbre que primero hay una fruta, después hay pues una sopa, pues un plato fuerte, el postre o algo. Entonces la gente dice, no, yo me como la fruta de último y cambian el orden de algunos alimentos porque eso puede mejorar la disponibilidad o algo. La cultura francesa generalmente deja la fruta de último. ¿Tú qué opinas de esto? ¿Qué es lo que sucede? Incluso ahorita la tendencia es a comerse primero la ensalada. ¿Pero por qué? Porque estoy comiendo la fibra. O sea, para llenarme y no comer. Uno porque es la sensación de plenitud. Y la otra porque la fibra va a inhibir la absorción de algunos componentes de los nutrientes. Entonces, por ejemplo, se puede inhibir la absorción de algunas grasas, de los carbohidratos y demás. Entonces, metabólicamente sí tendría sentido en comerme primero la fibra para que haga ese efecto y pueda ayudarme a disminuir la absorción de esos nutrientes que yo no quisiera tener, del colesterol, de los carbohidratos simples. Además, porque la fibra en la parte digestiva se demora más en su proceso de digestión. Entonces, ese efecto va a ser esa inhibición y también pues la fibra va a tener inhibición de la absorción. Entonces, es por eso que se hace eso, pero que primero uno, al final de cuentas, si yo me pongo equilibro mi plato, pues puedo comer tranquilo, sin tener tanta gente que dice que no se puede mezclar la fruta con la verdura, que no se pueden mezclar en colores, realmente pues son cosas que uno dice, no, hay variedad y lo que yo no busco es la alimentación. Los libros y las recomendaciones, las guías de recomendaciones en pacientes cardiovasculares, se recomienda una dieta DASH o una dieta mediterránea. Es como la base. ¿Qué características tienen esas dietas para que los que me están oyendo digan, bueno, voy a asumir esto? La mediterránea es de las que más se conoce, es aumento de frutas y verduras, los aderezos con aceite de oliva, pescado. Digamos que es como una base en eso, algunos cereales integrales y algunos farináceos que pueden estar. La ASH es más que todo con disminución de algunos componentes para la regulación de la tensión, de la hipertensión, o sea, la concentración de sodio en los alimentos. Entonces, no procesados, aumento de frutas y verduras, evitar el salero y demás. Pero cuando uno mira, son mezclas. ¿Qué tantas opciones de aceitunas, por ejemplo, tenemos acá para poder decir que hay una mediterránea pura, cuando es costoso, ¿cierto? Entonces es mejor, nosotros tenemos una gran variedad de frutas y verduras en nuestro contexto. Entonces, hay una recomendación muy importante, y es que generan la mitad de mi plato entre verduras, el cuarto que es my plate, el otro cuarto en la proteína y el otro en los cereales, arroz, papa y demás, con el vaso de agua o el jugo, ¿cierto? Y el equilibrio en el plato, regulando porciones. ¿Qué preguntas tenemos, señor? Doctor, tenemos bastantes. La primera, buena tarde. ¿Es correcto que a un niño de 10 años en el desayuno se le debe de bebida agua? No. No tenemos que hidratarnos, ¿cierto? Todos tenemos que hidratarnos. Pero el niño está en formación y en crecimiento. Sus huesos están en formación. El pool de calcio se está formando. Es como un depósito que estoy formando. La recomendación de desayuno es que debe tener un lácteo, un proteico, sea en este caso sí huevo o queso, la fruta, ¿cierto? Y pueden tener un trozo de pan o una arepa para ayudar entonces. Pero que el desayuno, que tenga agua adicional,
probablemente para hidratarse, pero que esa agua no reemplace los alimentos que debemos. Otra pregunta, ¿se pueden comer harinas por la noche? Ese es un tema porque hay una tendencia que yo desayuno como rey, almuerzo como príncipe y como mendigo. ¿Cuál es el problema de eso? Es más equilibrio, porque aumenta el periodo de ayuno. Es como algo del ayuno intermitente, aumenta el periodo de ayuno. Uno puede comer una harina, pero en una porción pequeña, ¿sí? Para eso ayuda también que sean de fácil digestión, a un arroz blanco, un arroz integral. Pero entre menos se coma, Mejor, ¿cierto? Pero eso de que mi comida es un café en leche y un sándwich, sí, tampoco, no. ¿cierto? Esa no es ¿Cuál una sería opción. la comida? Mira, Una proteína y una verdura. Exacto, un trozo de pechuga de pollo asada y una buena ensalada. Exacto. ¿Cierto? Esa es una mejor opción y es más nutritiva que el sándwich que tiene un jamón, un queso de pronto Ajá. graso, pan y un café que de pronto también lo va a desvelar y parte también de la magia, todo esto es equilibrio en ejercicio, sueño, control de emociones y alimentación. ¿El pan de masa madre es saludable? Escucharon, creo que sí, pero no sé mucho de pan de masa, no soy sincera. La verdad no sé. Hay una pregunta que voy a interrumpir. El tema el tema emocional y el mindfulness y la alimentación, a la luz de este libro que trajiste, Alimentación Consciente, ¿cómo es el tema? El tema es que la responsabilidad de la alimentación, de mi alimentación y de mi salud es mía. Al principio dije que las emociones también marcan mi alimentación. Hay gente que se está definida en buscar carbohidratos. A veces a mí me pasa, yo estoy con trasnochones académicos, o sea, me desvelo estudiando, me da hambre por la noche. Y lo que busco son alimentos ricos en carbohidratos. Entonces, esto en mindfulness de alimentación consciente es que yo debo ser consciente de lo que estoy comiendo. Un ejemplo muy típico es cuando usted va al cine y se compra esa cantidad de maíz. Y uno a veces ni se da cuenta en qué momento se comió todo el maíz. E incluso se lo come antes de que se termine la película. No soy consciente de lo que estoy comiendo. Lo de mindfulness o de coach en alimentación, coach nutricional, es que yo debo ser consciente de estar el 100% de mí pendiente de lo que estoy ¿Tú recomiendas este libro? Sí. ¿Cómo se llama? Alimentación consciente. Hay muchos temas, esto es parte de una serie de coach nutricional, donde lo más importante me dice, yo puedo hacer mi selección si yo me pongo la meta de bajar de peso, de cambiar mis hábitos, de ser mejor en mi alimentación, lo soy. Hay muchas recomendaciones. ¿Hace cuántos años sabemos que las frutas y las verduras son importantes para poder tener una alimentación? Pero aún así seguimos con el problema. ¿Por qué? Porque yo soy la que tengo que ser consciente de mi alimentación y que mi salud es mi responsabilidad. El problema es cómo. ¿Sí? Yo sé que eso es bueno, pero ¿cómo lo hago? Y todo este tipo de tendencias es ayudar a la gente, no decirle qué debe hacer, escuchar, sino expresarle cómo podrías hacer. Que tome decisiones. Y que la persona tome decisiones. Y si se da cuenta en el núcleo de alimentación saludable, el centro es el individuo. Okay. ¿Qué otra pregunta, Camila? ¿Sí? ¿Cómo puedo ser consciente al comer? Eso está en el libro. La primera parte, el primer párrafo de ese libro, ser consciente, es lograr estar atento en lo que estoy haciendo. Hablaba de meditación, en el aquí y en el ahora. Entonces hablaba de meditación, decía, no es meditación, es aquí poner la mente en blanco. No, en este caso es entender lo que estoy comiendo y de las bases que yo tengo de qué significa lo que estoy comiendo, lograr regular. Yo puedo comerme el chicharrón, pero soy consciente que de pronto es un pedacito pequeño porque tengo ese gusto de comerlo, pero no me voy a comer el trozo grande. Entonces, eso es la alimentación consciente, estar en el aquí y en la ahora. Por eso cuando hablamos de alimentación no es comiendo frente al televisor, no es comiendo frente a la pantalla, no es con el celular, es en familia hablando para yo poder enfocarme en lo que estoy comiendo. Muy bien. Nos preguntan, doctora, ¿qué opina del arroz? ¿Lo como en el almuerzo y la comida? Depende de la cantidad que coma. O sea, si es una porción adecuada, que es más o menos lo que cabe en la palma de la mano, no hay lío.
El arroz es saludable. Por ejemplo, yo tenía una tara personal que el arroz integral era feo, pero yo nunca había probado el arroz integral. Ahora estoy comiendo arroz integral. El arroz rice, el red rice. Me corchó, usted me lo presentó y no conozco nada del arroz rojo, pero pues tocaría mirar las propiedades. Pero es que el asunto es más que todo es que hay propiedades buenas de los alimentos, pero es que tanto como. Si yo me como a la olla, pues bueno. El arroz es un cereal Sí, sí, sí. y aumenta el índice glicémico. Tiene una posibilidad mental, pero no lo mismo que otros. Y hay unas estrategias que Entonces, uno ¿qué puede arroz utilizar. recomiendas? El integral. Integral. Y hay unas herramientas en las cuales se prepara el arroz, se congela, se calienta, se congela y se consume. Esos cambios bruscos de temperatura hacen que esas propiedades de aumentar el índice glicémico porque cambian las características del carbohidrato. Sí, vale. Exacto, por ejemplo, para pacientes renales hay estrategias para hacer funciones especiales para disminuir O algunos. sea, cuando se hace un arroz en las casas, se debe guardar en la nevera y no dejarlo frío. No. Para volverlo a calentar. Para volverlo a calentar, para disminuir el índice. Ah, bueno. Pero la gente me dice, no hay nada mejor que el arroz recién hecho. Claro. ¿Cierto? La pega. Pero depende, o sea, es que la alimentación depende de lo que yo necesito. Muy bien. Entonces, ahí es la variante. ¿Qué más, Sergio? Doctora, ¿cómo debe ser la alimentación de mi padre que es diagnosticado con fibrilación auricular? Fibrilación auricular, pues, me corchó, o sea, yo pienso que es lo mismo que el riesgo cardiovascular. Sí, no, ¿Y sepas que la fibrilación auricular pues, no va a depender de es una enfermedad estructural, una alteración del ritmo cardíaco, que depende principalmente de problemas estructurales del corazón, más no de la dieta. Entonces, que sí pueden haber algunos alimentos o medicamentos o sustancias que producen excitación y aumento del potencial de acción en las fibras del corazón, como por decir dosis muy altas de cafeína o de té o bebidas energéticas que puedan hacer que el paciente pueda incrementar su arritmia. Lo otro es si el individuo con fibrilación auricular generalmente está anticoagulado, y si está anticoagulado con warfarina, entonces hay que tener cuidado en la alimentación con los alimentos verdes. Entonces la fibrilación auricular, pues sí, hay que tener ciertos cuidados, sobre todo si está anticoagulado. ¿Comer 6 veces en el día acelera el metabolismo? 6 veces en el día me he fraccionada. Es que ahí viene también, depende de qué tanto coma. Yo puedo, el total de lo que debo consumir lo puedo fraccionar por condiciones especiales, pero 6 veces en el día depende de lo que como. Normalmente uno recomienda desayuno, una media mañana, un almuerzo, una media tarde y la comida. Y en algunos pacientes diabéticos una cena por si maneja insulina, pero depende de la cantidad de lo que coma y de lo que coma. Muy bien. ¿Cómo debe ser la alimentación de mi hijo que tiene 8 años, tiene tetralogía de Fallot corregida y tiene atraso en el crecimiento? ¿Cómo es la alimentación? Tiene atraso en el crecimiento, tendremos que evaluar, ¿es bajo de peso o bajo de talla? Debe tener una dieta normal, una dieta como cualquier niño normal. En el caso en que se está bajo de peso, de pronto aumentar un poquito la cantidad de alimentos proteicos, ¿cierto? Para mejorar eso en cuanto a si es talla. Si es una baja de peso en la relación peso-talla, algunos alimentos que tengan mejor calidad de calorías para que compense ese peso. Pero un niño de una cardiopatía congénita que esté adecuado en peso y talla, dependiendo también cómo ha sido su evolución, su alimentación debe ser normal como cualquier niño. ¿El ayuno intermitente es bueno hacerlo de por vida y con qué alimento es bueno romperlo? Yo no soy partidaria del ayuno intermitente. Son tendencias, son modas, son estilos. No lo recomiendo. Entonces ahí es donde empiezan como esas teorías que dicen que el ayuno se rompe con alimento proteico. Pero no soy de esa escuela, entonces no recomiendo mucho sobre el ayuno intermitente. Doctor, una última pregunta es que si los jugos verdes realmente son buenos y si llegan a afectar al corazón. No, porque los alimentos no afectan.
tienen lo que digan alimentos o nutrientes funcionales que van a beneficiarse. Pero si yo me como la lechuga, el pepino, la variedad y demás, pues es mejor hacerlo de esa manera. Si les gusta, o sea, no es un no rotundo, pero si les gusta pueden hacer los batidos. Muy bien. Hay una última pregunta. Estamos viendo, los cardiólogos cada vez más vemos el impacto o el efecto cardiovascular de la vitamina D, que se asocia a problemas cardíacos, arritmias, a cardiopatías dilatadas, esto, y estamos viendo la cantidad de pacientes que hay con deficiencia de vitamina D en el adulto. ¿Qué alimentos tienen vitamina D para que le podamos recomendar a nuestros pacientes? Hay dos cosas. Uno, bueno, las carnes, pero el pescado, sobre todo los pescados, son ricos en vitamina D. La recomendación es que uno pudiera 2 o 3 veces a la semana consumir pescado, no mariscos. Es una concentración alta. Algunas, las carnes los pueden tener. Y la otra cosa es el sol. Pues son la activa, ¿no? Es que Sí, la activa, pero es más el consumo de pescados. Bueno, doctora Marta, muchas gracias. Muchas Creo que gracias por hicimos una invitarme. revisión de todo Sí, y creo que rompimos mitos, hablamos de temas importantes. Yo creo que dimos, o nos dimos, no, tú diste unas recomendaciones muy importantes donde todos aprendimos. Muchas gracias de nuevo. Gracias a todos los que nos acompañaron y esperamos que todas estas recomendaciones que damos desde acá, de la Cardio, Fundación Cardioinfantil, sean un beneficio para todos y esto es el mensaje que queremos dar a nuestra comunidad porque hacemos medicina de corazón. corazón. Muchas gracias. Gracias.